patear por un año cualquiera de sus iniciativas de legislación y convertirlos en un organismo inútil. Más. Por su parte, el Ejecutivo necesita para ejecutar su plan de gobierno llegar a acuerdos con el Legislativo porque las reformas laborales y el apuntalamiento de las inversiones no se pueden desarrollar únicamente en base a decretos. ¿Qué es lo que se viene entonces? Un bloqueo mutuo donde se pierde el país, donde solo pierde el país, o aún hay espacios para el acuerdo con quienes hasta hace un mes creían que el presidente debía irse a su casa. Lo vamos a conversar con Francisco Jiménez, ministro de Gobierno y Gestión Política. Ministro, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. El presidente de la Asamblea ha remitido una carta al presidente Guillermo Lasso, dijo en este espacio que conversó con usted luego de la sesión solemne por la Fundación de Guayaquil y que quedaron en viabilizar un diálogo abierto entre Ejecutivo y Legislativo a partir de la próxima semana. ¿Es así? Sí, efectivamente yo lo vi por casualidad en la sesión del municipio, en la sesión solemne del municipio. Comentamos de la carta. Me hizo conocer pues que había llegado esa comunicación, que igual nosotros ya lo sabíamos, y le dije que independientemente de lo que haya sucedido en el pasado y de cuáles sean los conceptos que nosotros tengamos como gobierno, pues el diálogo siempre tiene que ser la prioridad del gobierno. El presidente Lasso ha sido muy enfático en que el gobierno no puede renunciar a los diferentes espacios de diálogo, ni con las organizaciones sociales, ni con las instituciones, ni con los actores públicos. Así que en la medida en que este esté planteado sobre bases correctas, que persiga objetivos transparentes y que se prioricen los grandes objetivos nacionales, pues nosotros entonces podremos también participar de ese diálogo. Sin embargo, el gobierno ha señalado en múltiples ocasiones que en la Asamblea piden cargos, ministerios y dinero. Hoy se cumple un mes de que la Asamblea no logró destituir al presidente. Con quienes lo quieren fuera del cargo, con quienes gestionan prebendas, se van a sentar a conversar. No es tan sencillo, ministro, como decir independientemente de lo ocurrido en el pasado, porque no es cualquier cosa lo que ha ocurrido en el pasado. Nosotros y todos los actores políticos tenemos la obligación de actuar bien. Y si bien es cierto, en la Asamblea a veces la coexistencia no ha sido nada sencilla, nuestra obligación es dar solución a los problemas nacionales. Nosotros sabemos lo que se intentó hace aproximadamente un mes en términos de una intento de destitución espuria contra el señor presidente de la República, fabricando las condiciones para una especie de golpe de Estado institucional. Pero tenemos la obligación, como dije hace un momento, de mirar hacia adelante. Y hoy por hoy hay cosas que nos preocupan, que siempre han estado ahí en la palestra y que no las vamos a abandonar, como por ejemplo el tema de la ley de inversiones, como por ejemplo la reforma laboral, como por ejemplo una serie de aspectos de reformas legislativas que tienen que ser implementados. Hay un presidente de la Asamblea, hay una serie de organizaciones políticas que no coinciden con nosotros, otros sí, y nosotros tenemos que buscar la manera de empujar el carro hacia adelante. Se trata del presidente Saquicela, sino también de algunos otros asambleístas, como por ejemplo los de UNES, quienes han señalado que quieren hablar con el gobierno, y así lo han dicho en este espacio de entrevista. Lo invito a... Nosotros no somos irresponsables, nosotros no podríamos existir como Asamblea Nacional pretendiendo creer que el presidente Lasso no existe. Desafortunadamente existe y la Asamblea Nacional no se va a alejar del pueblo ecuatoriano. Va a tratar todo lo que le corresponda y no tenemos ningún inconveniente, Lenin, de sentarnos con el Ejecutivo. Bueno, desde el Ejecutivo, el colegislador, viene el tema laboral, que es esencial para el país, 60 años con el mismo código. Esa sería la prioridad de las reformas al Código del Trabajo. El gobierno ha hablado de una nueva ley de inversiones. ¿A cambio de nada? A cambio del Ecuador, a cambio de la gente. No de ministerios, no de cargos públicos, no de prebendas, no de dinero. Así de simple y sencillo debe ser. Los ecuatorianos y los políticos tenemos que pensar un poco más en el país. Lo ratifica Virgilio Saquicela, diálogo a cambio de nada. ¿Van entonces, ministro, a conformar esta comisión que propone el presidente de la Asamblea? ¿Con qué propuesta iría el gobierno a esas conversaciones? Bueno, por ahora solamente es una carta, ¿no? Es un bosquejo de lo que se pretendería en términos de coordinación entre Ejecutivo y Legislativo. Está bien, podemos tomar esa idea e ir para adelante, pero tenemos que ver concretamente de qué manera se va a componer esa mesa y sobre todo que no sea un espacio obstruccionista más. Para nosotros lo importante es que cada diálogo que se establezca arroje resultados positivos, que cada momento institucional que se pueda coordinar entre Ejecutivo y Legislativo tenga como claridad una agenda legislativa. De lo que veía hace un rato de quienes intervinieron, tanto del asambleísta Cabezas como del presidente Saquicela, ambos coinciden en que es necesario entablar ese diálogo ejecutivo y ambos coinciden también en un principio de agenda que podría enfocar la ley de inversiones en lo laboral. Ok, pues bien, si tenemos ahí una coincidencia, empecemos por eso.
eso. Trabajemos sobre esos aspectos. De todas maneras, en el tema del proyecto de ley de inversiones no hay mucho misterio, porque con el ensayo anterior quedó muy claro lo que se podía aprobar y lo que estaba siendo un poco más cuestionado. O sea que los elementos hay para poder avanzar. Y del Ejecutivo siempre ha habido predisposición. Lo que sucede es que no nos podemos someter ni a los caprichos ni a los chantajes de nadie. Y en la medida en que sea un diálogo franco, honesto, transparente y sincero, pues nosotros estaremos prestos para impulsarlo. Y ya que estamos hablando de propuestas, el legislador Fernando Villavicencio también les ha hecho una: que se convoque a consulta popular, que se acojan los temas que ya fueron calificados por la Corte Constitucional y que se le proponga al país una asamblea bicameral, que se le resten facultades a la Corte, que se le resten facultades al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Este tema lo están analizando en Carondelet? Sí, lo estamos analizando. Hemos hablado mucho de la consulta popular todo el año. Lo que pasa es que el país no ha dado respiro, o más bien las organizaciones políticas no han dado respiro. Entonces, nunca se ha abandonado la idea de la consulta popular, pero su contenido ha mutado a través del tiempo. Inicialmente aquí mismo conversamos de que era necesario una consulta popular con 3 ejes: el eje institucional, el eje económico y el eje de seguridad. De los problemas en materia de seguridad, nos concentramos en una serie de aspectos que estaban enfocados justamente hacia este rubro. Hoy, después de lo que ha sucedido en el país con las marchas y de este nuevo espacio de posible coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo, el asunto institucional retoma fuerza. Lo que está claro es que hay una coincidencia también entre actores políticos de que necesitamos una reforma institucional. Tenemos que terminarlo de definir en los próximos días. Nosotros no vamos a seguir danzando alrededor de la paila eternamente y vamos a definir un contenido seguramente de aquí en las próximas semanas. Usted en junio dijo: habrá consulta popular antes de diciembre de este año. Eso ya no se mantiene. Bueno, nosotros tenemos un contenido que está, como le digo, bastante definido. Tenemos que tomar una decisión, debemos hacerlo en las próximas semanas. O sea, tienen las preguntas listas. Nosotros tenemos las diferentes versiones de preguntas listas. Tenemos la versión enfocada en materia de seguridad, tenemos la otra que se refiere a los temas institucionales, económicos y de seguridad también. ¿Qué es lo que los detiene, ministro? Entonces, ¿el hecho de saber mermado el capital político del gobierno y el temor a perder en las urnas? No, la prioridad de los temas y lo que es más importante para el pueblo ecuatoriano. Eso es lo que fundamentalmente nos detiene. Pero lo otro también cuenta. Obvio que lo otro también cuenta. Esto es política y la política se gana con votos, sea en la asamblea o sea en la calle. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta cuál es el movimiento, o mejor dicho, la percepción y el sentimiento del votante en el momento en que se envía la consulta popular. Esto no puede ser un referéndum aprobatorio o desaprobatorio del gobierno. Esto tiene que ser un referéndum que vaya destinado a dirigir y sobre todo a solucionar los grandes problemas nacionales. La ley de comunicación ya está en manos del gobierno. ¿La van a vetar totalmente o se expondrán a la posibilidad, o expondrán al país a la posibilidad de que la asamblea se ratifique en el texto original? El presidente ha sido muy enfático en el tema de la ley de comunicación, del proyecto de ley de comunicación. Él ha dicho que tal como está planteado ese proyecto no está de acuerdo. De todas maneras, estando los medios, siendo ellos los principales involucrados en lo que tiene que ver con la ley de comunicación, lo más probable es que el presidente, tal como lo ha señalado, haga un foro, recoja las diferentes opiniones, establezca una serie de conclusiones y en función de eso tome la determinación. Si le da, por ejemplo, la oportunidad a la asamblea de enmendar el documento que ha enviado, vetándola parcialmente, o si es que definitivamente la veta totalmente. Pero su visión es totalmente distinta de lo que se ha aprobado por ahora por la asamblea. Ministro, hoy se retoman las mesas de diálogo con las organizaciones sociales. CONAIE, FENOCIN y FEINE presentaron una propuesta de focalización que llama la atención porque establece 3 sectores. Uno que pagaría precios reales sin ningún subsidio, los transportistas que recibirían el combustible al precio actual y el sector agrícola que tendría una gasolina de $2.10 y un diésel de 1.50. El gobierno pidió tiempo para analizarlo y entendemos que hoy ya tienen lista una respuesta. Sí, hoy pues los especialistas tienen una idea bastante clara del asunto. La focalización no es un tema sencillo porque conceptualmente se la puede definir, pero es en el momento de la implementación y de los controles cruzados que el asunto a veces se complica un poco. Este no es un tema nuevo para el gobierno, ha venido siendo analizado durante varios meses y le podría decir que hasta años. A todo el país estamos claros a estas alturas que le podría convenir un escenario de focalización de subsidios porque le va a permitir ahorrar dinero, pero tenemos que hacerlo de tal manera que esto no derive ni en mercado negro ni en contrabando. Para eso, hoy día justamente se reúnen en la mesa, se están en la mesa, al igual que la de control de precios también,
se tomará la definición que más convenga al país. Llegan ustedes con su propuesta. Nosotros tenemos nuestra propuesta, hay personas del Ministerio de Energía y Minas, de Petroecuador y las diferentes instituciones que tienen una claridad sobre por dónde podemos ir y por dónde no. Veamos qué es lo que arroja hoy día a la mesa de diálogo. Estamos optimistas de que se pueda llegar a un acuerdo, y si no, pues en el momento en que no se puede materializar un acuerdo entre las mesas, eso pasa a una mesa de coordinación que es la que se revisa al final. Pero ¿sirven de algo estas mesas de diálogo, estos acuerdos que se firman? Y se lo pregunto pensando en el comunicado de CONAIE de ayer, en donde señalan que más allá de que se cerró la mesa de banca pública y privada, dicen, señores, yo firmé esto, pero no estoy de acuerdo. Para nosotros los acuerdos son los acuerdos. La palabra es la palabra y el diálogo tiene que ser respetado, porque aquí no estamos hablando solamente de que se sienta el gobierno con las organizaciones sociales a definir un documento que luego el día de mañana tal vez no me gusta tanto. Aquí están de por medio 18 millones de ecuatorianos. Para nosotros, lo firmado en la mesa 2, que tiene que ver con banca pública y privada, es absolutamente vigente. Es más, yo aquí tengo el documento que permite tener claridad sobre las firmas de quienes participaron. Aquí está la CONAIE, aquí está también la FENOCIN, aquí está también la FEINE, y hay una serie de elementos dentro del acta de la mesa técnica que se adoptaron el 18 de julio. Por lo tanto, para mí el acuerdo reviste toda la seriedad del caso, tiene que ser respetado. Y claro, lo bueno es enemigo de lo perfecto. Lo perfecto, desde el punto de vista de las organizaciones sociales, sería que se adopte todo lo que ellos solicitaron. Pero en ese caso, estuvieran gobernando ellos y no nosotros. Y aquí no se trata de que gobierne el uno y no el otro. Aquí se trata de que los acuerdos se llevan a cabo para algo, y es una síntesis de lo que aspiran ambas partes. Ese es el principio de cualquier tipo de negociación. Por lo tanto, debemos seguir avanzando, debemos seguir trabajando en las otras mesas. Los acuerdos sí sirven, el diálogo también, pero debemos entender que no siempre se puede obtener todo lo que se quiere, pero aún así lo que se ha acordado es muy bueno para el país. Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias a usted, Lenny. Y al volver, César Ron.